Estimado estudiante, bienvenidos al curso de Comunicación Efectiva 1. Les saluda la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a continuar con otro tema importante para nuestro curso. Vamos a conocer un poco sobre la lectura tradicional y la lectura digital. Este tema resulta muy importante y resulta fundamental porque nos permite saber o reconocer que existen diferentes formas para poder leer un texto. Hoy en día, y gracias a este proceso dinámico, a este contexto cambiante, sabemos muy bien que gran parte de nuestras actividades están directamente asociadas a un mundo más digital, a un trabajo más tecnológico. Por ello, estamos reconociendo que en un contexto actual desarrollamos actividades que tienen mucha relación con este proceso o con esta actividad. Ello no es ajeno a un contexto, por ejemplo, donde la lectura tradicional aún está vigente y donde hay muchos lectores que optan por este proceso porque tienen pues una serie de razones para poderla justificar como una actividad importante para nosotros. Si nosotros reconocemos que la lectura es un proceso muy significativo y como lo señala, por ejemplo, los estudios de Isabel Solé, que me permite reconocer que es un trabajo muy enriquecedor y que sobre todo me permite comprender las unidades lingüísticas, en cualquiera de los contextos en los que nosotros nos encontremos, tanto en una lectura tradicional como una lectura de carácter digital, lo que vamos a hacer es tener la capacidad para poder comprender la unidad lingüística. Entonces, los textos que tienen diferentes formas para poder leer o para poder entenderse, van a depender directamente del contexto, en este sentido, para poder saber de qué manera voy a llegar al texto. Hay contextos, hay situaciones, hay de repente diferentes momentos donde la lectura de carácter digital se convierte en una necesidad. Pero también tenemos muchas situaciones donde la lectura de carácter tradicional sigue siendo de gran relevancia para nosotros. Y hay muchos lectores, como los dije hace un momento, que seguimos optando por este tipo de lectura, por la lectura tradicional, aquella que tiene en la mano el libro, sin dejar de desmerecer que el otro tipo de lectura, la lectura de carácter digital, hoy en día tiene una gran predominancia, ¿no? Hoy en día las personas estamos ligadas más a un mundo digital que nos hace dependientes, ¿no?, de un contexto tecnológico y donde vamos a desarrollar esta lectura, podríamos señalar incluso en una gran medida. Vamos a analizar algunos puntos que van a ser muy relevantes en función a la lectura tradicional y a la lectura de carácter digital. Si tocamos este primer punto de la lectura de carácter tradicional, vamos a encontrar una serie de características de este tipo de lectura. Por ejemplo, una lectura de carácter tradicional, ¿no? Y se le llama tradicional porque en ese sentido lo que hacemos nosotros es el mismo proceso, la misma actividad lectora, donde el autor transmite a través del texto, transmite la información al lector. El lector va a estar presente, el lector está ahí, entra en contacto con el texto y por lo tanto reconoce la información que se encuentra plasmada o que se encuentra de manera explícita. ¿Cuáles son estas ventajas? ¿Cuáles son estas características que van a ir enmarcando, van a ir graficando, ¿no?, detalladamente este tipo de lectura? Podemos señalar que una lectura de carácter tradicional se caracteriza porque me va a permitir fortalecer el conocimiento. Muchos lectores desarrollan una actividad muy significativa cuando entramos en contacto con el texto. Y una manera de cómo fortalecerlo es a través del contacto directo. Del mismo modo, esta lectura de tipo tradicional es una lectura que evita distractores. Al evitar distractores, lo único que tenemos nosotros es una relación directa con el texto. No tenemos otros elementos, no tenemos otros factores que van a influenciar para que de esta manera podamos nosotros encontrar otros elementos que nos permitan desprendernos del texto. Es por eso que se señala que esta ventaja de la lectura tradicional es tener contacto directo con el texto y es permitirnos, por ejemplo, aplicar las estrategias que ya en una sesión previa hemos tocado.
hacer, por ejemplo, una estrategia durante la lectura como un subrayado, circulado o sumillado, no se podría en una lectura de carácter digital, pero sí se aplicaría en una lectura de carácter tradicional. Por lo tanto, estas ventajas que tiene este tipo de lectura me permite reconocer una actividad muy valiosa, muy significativa que tenemos hoy en día de poder encontrar en el texto una relación directa, autor, contenido y lector. Si nos vamos por el otro lado, vamos a poder señalar que la lectura de carácter digital es una lectura que hoy en día tiene una gran predominancia. La lectura de carácter digital hoy en día es de acceso inmediato, es de acceso rápido. Nosotros fácilmente podemos recurrir a ella. Y al entrar en contacto con este tipo de lectura, lo que nos permite es reconocer las grandes ventajas de poder entrar en contacto con diferentes fuentes informativas y de poder alimentar o de poder nutrir la información. De esta manera, existe toda una conexión de acceso, por ejemplo, a Internet para poder reforzar los contenidos que presentan estos textos. Entonces hay toda una red, hay toda una comunidad que trabaja en contacto para poder reforzar la información. Situación, por ejemplo, que no evidenciamos en una lectura de tipo tradicional, porque la lectura de tipo tradicional me permite solamente el contacto directo con el texto. En cambio, en el mundo digital, la búsqueda de información es justamente un campo amplio, ¿no?, que el autor o que el lector en este caso puede desarrollar. Del mismo modo, podemos decir que muchos estudios señalan que este tipo de lectura es una lectura muy interesante porque nos permite cierto grado también de economía, cierto grado de economía, al poder tener textos grandes, textos posiblemente complejos, ¿no?, donde podemos nosotros entrar fácilmente en contacto con ellos, sin tener que desarrollar algún tipo de gasto que implique, por ejemplo, la obtención de este tipo de material o de recurso que es importante, ¿no? Y así nosotros podemos saber que podemos contar con artículos, libros especializados, probablemente tesis, ensayos o cualquier tipo de documento que nos permita, ¿no?, un fácil manejo o un fácil acceso a este trabajo digital. En cualquiera de los escenarios, tanto una lectura digital como una lectura de carácter tradicional, se trabajan en función a la intención que tiene el lector. El lector tiene que estar muy bien preparado y tiene que adecuarse al contexto. Por eso hemos dicho previamente que el contexto determina muy bien la forma o el tipo de lectura que nosotros vamos a seguir. Sea esta tradicional o sea esta lectura de carácter digital, ambas fortalecen lo que serían nuestros niveles de comprensión. Por ende, en un mundo tan globalizado como el que tenemos actualmente, tan dinámico, ¿no?, una lectura de carácter digital es la que actualmente se trabaja. Sin dejar de mencionar que también esta lectura de tipo tradicional sigue vigente y seguirá vigente porque me permite un contacto mucho más directo, un trabajo más directo con el texto y ello fortalece también muchas capacidades de los lectores. Muy bien, estimados estudiantes, agradezco su atención y ya nos estaremos encontrando próximamente con otro tema de nuestro curso. Gracias.